Hola, hola, ¿qué tal? Saludos cordiales, amigos, oyentes y televidentes de Conecta TV Radio Online y este espacio alternativo, Opinión sin Censura. Qué gusto volver a encontrarnos en esta jornada de trabajo correspondiente a día laborable de jueves, antesala de fin de semana. Estamos prestos, listos para compartir con ustedes en los próximos minutos los comentarios, análisis, entrevistas de temas que están en la coyuntura, temas que están en el debate público y que generan reacción ciudadana. Gracias a todos ustedes por dispensarnos con su sintonía a esta hora a través de las distintas plataformas que están activadas. Estamos en Facebook, en YouTube, TikTok y también Instagram. Recuerden ustedes que también pueden ser parte de estos diálogos a través del sistema de mensajería que está permanentemente habilitado. Gracias una vez más por su sintonía. A esta hora hacemos contacto, gracias a la tecnología, inmediatamente con nuestro invitado. Se trata del doctor Gustavo Ich, analista de temas políticos, a quien le agradecemos por atender esta invitación. Gustavo, gracias por estar con nosotros desde la mesa central de Conecta TV Radio. Le saluda Jorge Ñacato y lo hemos invitado para hacer un análisis de la reducción de ministerios, que es la segunda oportunidad que el gobierno de el señor Daniel Noboa Asín lo pone en escena para reducir el gasto corriente que demanda el servicio público. Y también se habla de una eficiencia en el manejo de la cosa pública con la reducción de ministerios a 10. Y quiero empezar preguntándote, Gustavo, ¿cuál es tu primera lectura en torno a esta reducción de ministerios, toda vez que, como dije al principio, hay ya una primera reducción en este mismo gobierno, pero que poco o nada se conoce de resultados positivos, si es que esa es la idea de mejorar la eficiencia en el servicio público? ¿Cuál es tu apreciación, Gustavo? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo para todos quienes siguen este programa. A ver, me parece que la nueva estructura del Ejecutivo no puede leerse como un simple ajuste administrativo. Me parece que es una operación política porque reorganiza el poder dentro del gobierno, produce una señal de disciplina fiscal hacia acreedores externos, que es fundamental para el régimen, y desplaza la conversación pública desde la crisis del país hacia el maquillaje gerencial de la eficiencia, ¿no? O sea, el problema es que Ecuador no atraviesa un problema de organigrama, sino una crisis de empleo, seguridad, deuda, pobreza, salud pública, energía, productividad y legitimidad política y del Estado. Entonces, el argumento de como una fórmula de simplificación me parece que no es totalmente lo que está ocurriendo. De hecho, la experiencia anterior nos pone a todos los ecuatorianos a desconfiar, porque la reducción que se hizo de 20 a 14 ministerios se apuntaló también o generó el despido de varios miles de funcionarios públicos y fueron justificados con el mismo lenguaje: modernización, eficiencia, eliminación de duplicidades. Sin embargo, no se presentó una evaluación pública que demostrara un ahorro significativo, tampoco una mejora de tiempos administrativos o mayor calidad del gasto. De hecho, el actual gobierno es uno de los que más debilidades ha tenido en la ejecución de sus planes operativos anuales. Ahora, Gustavo, parecería también que esto está enmarcado, me refiero a la reducción de ministerios, enmarcado en los pedidos del Fondo Monetario Internacional, que obliga hasta cierto punto el recorte del tamaño del Estado. No sé si es que por allí también puede ir esta decisión gubernamental, Gustavo. Sin ninguna duda, por eso decía yo que no puede leerse solo como un simple ajuste administrativo, porque hay tres señales clarísimas, ¿no? O sea, la reorganización del poder dentro del gobierno, la disciplina fiscal, que es un mensaje hacia los acreedores externos, había dicho, y ahí está evidentemente lo que tú correctamente señalas, Jorge. El tema de la presión del Fondo Monetario Internacional es uno de los aspectos fundamentales que han
marcado la gestión del actual régimen. Pero la pregunta también es si es que efectivamente hace falta o no recortar el tamaño del Estado, Gustavo. Eso es producto de una falacia que viene siempre empujada desde sectores políticos que proceden fundamentalmente desde la esfera privada. Cuando llegan al poder o cuando están en campaña, una de las cosas que siempre están en los debates, en las entrevistas de aquellos personajes, señala que uno de los principales problemas del Estado, del país, perdón, es el tamaño del Estado, es la enorme burocracia que consume todos los gastos del presupuesto, la mayoría del presupuesto general del Estado. Y eso es una falacia, porque, a ver, en términos operativos, ya hemos visto lo que ha pasado en este mismo régimen cuando en una semana, en una misma semana, casi a día seguido, se despiden técnicos de Petroecuador y al día siguiente tienen que traerlos de vuelta porque no sabían cómo manejar los sistemas que funcionan técnicamente en Petroecuador para todo lo que supone el trabajo de esa empresa, ¿no? O sea, eso fue solamente un ejemplo anecdótico, pero ha pasado en varias oportunidades que cuando llegan al sector público se dan cuenta que el sector público es fundamental, que lo que no hay es un buen manejo del presupuesto general del Estado, que no hay políticas públicas que duren de manera sostenible más allá del cambio de un gobierno a otro, porque cada gobierno viene con su carpeta de refundador bajo el brazo y todo lo bueno que podía haberse hecho quizás en algún gobierno anterior ya no sirve, es un borrón y cuenta nueva, y de esa manera el país no termina de desarrollarse, de crecer, de superar problemas tan graves como los que tienen que ver y ahora estamos viendo que se han vuelto estructurales, como la falta de empleo adecuado y sostenible, como la gestión de la salud pública, la inseguridad con la que no contaba el país y que es uno de los problemas o quizás el principal problema que preocupa a la ciudadanía, y una serie de otros elementos como que están atravesados por el manejo de la economía de una manera improvisada muchas veces. Es que uno mira lo que ha pasado en sectores estratégicos, en hidrocarburos, solamente por situar un ejemplo, y por ahí han pasado, no sé, entre 5 y 7 gerentes. Uno mira el sector de salud pública y ocurre que algo similar con los ministros que han pasado por allí hasta cuando le encomendaron el cargo a la vicepresidenta que tampoco pudo resolver el gravísimo problema estructural de la salud pública en el Ecuador. Entonces, me parece que como no conocen el sector público, dicen eso, dicen que hay que reducirlo y claro, es una demanda que proviene de la posibilidad de entrega de recursos por parte de los organismos de crédito multilaterales, que son sobre todo el Fondo Monetario, básicamente, y sin estas presiones, sin estos condicionamientos, pues simplemente los recursos económicos no vienen de los multilaterales. Pero Gustavo, quizá el verdadero problema en el servicio público está en los trabajadores del jerárquico superior que obedecen a temas políticos, Gustavo. Es uno de los grandes problemas porque, como decía, vienen con esa narrativa de que el sector público es ineficiente. Ya quisiera ver lo que hubiera hecho el sector privado para enfrentar la pandemia, en este o en cualquier país del mundo. Se necesita el sector público, se necesita la burocracia. La burocracia se ha convertido en un estigma, pero es una categoría estudiada por la sociología y en términos absolutamente concretos, es ese conjunto de personas, de profesionales que han estudiado, que se han preparado para ejercer trabajos que permiten la viabilidad de los proyectos y de las actividades de toda la institucionalidad pública frente a la ciudadanía. Es decir, solamente pensemos por un segundo, ¿qué es lo que pasaría si no tuviéramos esas personas
de las que muchas veces son denostadas, son criticadas, se generaliza la crítica. Si no tuviéramos a estas personas, insisto, en el sector de la educación, en el sector público de salud, en todo el conjunto de la institucionalidad del Estado, ¿qué pasaría con los trámites? ¿A quién podría recurrir la ciudadanía? Sería un caos absoluto en cualquier país del mundo. Entonces, claro, vienen estos nuevos personajes, estos nuevos ejecutivos, y tienen órdenes y tienen grupos de gente cercana, de gente de confianza, que terminan y dinamitando prácticamente el jerárquico superior, es decir, cambiando a funcionarios que tienen años de experiencia en enfrentar esto, los requisitos y las necesidades entre lo que hace un gobierno con el sector de la ciudadanía y con todas las instituciones que conforman el Estado y que deben estar en perfecta sintonía. Y eso, claro, no funciona y la culpa es siempre de los funcionarios públicos, entre comillas. Gustavo, por el manejo político que se le da a este tema muy en particular, el aparato público podría colapsar en el corto plazo y tener más problemas de los que ahora tenemos, por ejemplo, en el sistema de salud. Es muy probable porque, a ver, ¿qué pasa, por ejemplo, con el tema de la reestructura en ese sector precisamente? El Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo concentra otro problema a partir de esa reestructura al integrar finanzas, producción, agricultura, comercio exterior, inversión. O sea, si no ha podido manejar con estos organismos, con estas instituciones por separado, ¿por qué creen que van a poder hacerlo juntándolas a todas? O sea, no es cuestión de encender una computadora, no es cuestión de prender la luz, además peor en medio del riesgo de los apagones que tampoco han podido controlar. Y esto necesita una política pública, una estrategia que vaya más allá de la oportunidad, de la coyuntura electoral. El gobierno promete coordinación, pero Tenemos cuando la política fiscal queda reducida a una variable de caja, es decir, hay dinero o no hay dinero para ejecutar lo que se necesita en el sector productivo o en el sector económico o en el sector industrial. Ecuador necesita más bien diversificación, crédito productivo, infraestructura rural, política industrial, innovación, agroseguridad, cadenas de valor, sistemas de calidad de inversión pública o privada sin corrupción, sin cesión de soberanía en telecomunicaciones, en el sector energético, en medio ambiente, en minería. O sea, no necesita que agricultura y producción sean administradas como legos, ¿no? Como ese jueguito de legos en medio de un ajuste que nadie sabe a dónde va. Ahora, Gustavo, esto está cruzado en estos tiempos electorales con la renuncia de ministros. ¿Qué tan eficiente puede ser un gobierno y en este caso un gabinete con renuncia de ministros que, si bien es cierto, no pueden ser una lumbrera, pero que han ido aprendiendo esta curva de aprendizaje en la que tanto se habla y ahora se renuncian para ser candidatos seguramente frente a las seccionales? ¿Esto suma el problema, Gustavo? A ver, me parece que los temas que son cardinales, los temas de la ciudadanía, no son la prioridad del régimen. Y tampoco es la prioridad el fortalecimiento del sistema democrático. Me parece que estos cambios operan bajo esa lógica de reagrupar la administración de los intereses del grupo que gobierna el país, ¿no? Que no es lo mismo que decir los intereses del país. Y lo vemos, por ejemplo, en la salida de la ex canciller, que era una de las cabezas más visibles del régimen, y que en la Cancillería, pues, tuvo la tarea de insertar internacionalmente al país. Dejó bajo su mando la Cancillería de ser esa
oficina protocolaria para transformarse en uno de los ejes estratégicos del gobierno que alimentaron esa narrativa de mayor apertura internacional de Ecuador, multiplicar instrumentos bilaterales, negociaciones simultáneas con grandes actores como Estados Unidos, China, Corea del Sur, pero la reemplazan con una persona que no viene de la política, que no viene de la diplomacia, que tiene 20 años de experiencia en el sector comercial por su trabajo en telecomunicaciones. Entonces, no es, lo que estamos viendo no es un simple relevo ministerial, sino el cierre de una etapa, que es esta estrategia de inserción internacional bajo condicionantes geopolíticos que todos conocemos, que provienen de Estados Unidos y sus conflictos con China, y el comienzo de otra etapa, ¿no? Porque se clausura ese ciclo de construcción que tenía esa característica de un nuevo alineamiento del gobierno y se abre una fase más tecnocrática, más concentrada en administrar una arquitectura de un régimen que considera que, a ver, la tecnología es fundamental, el manejo de datos es fundamental, que el manejo de la información al instante sobre el andamiaje institucional es fundamental, pero el riesgo es, y lo que deberían preguntarse todos los ciudadanos es, ¿qué va a pasar con esos datos? ¿Qué va a pasar con esas prioridades manejadas desde la designación tan reveladora de un experto en telecomunicaciones que ya tuvo además un paso por el gobierno, ¿no? Que fue uno de los principales promotores institucionales de Healthbeer, ¿se acuerdan? Esta startup estadounidense que aspiraba a implementar el sistema de gestión hospitalaria del IES mediante un contrato inicialmente de 37,7 millones administrados por CNT. Y luego eso fue presentado como uno de los símbolos de la modernización tecnológica del Estado. Sin embargo, pronto comenzaron a surgir los problemas sobre la capacidad de esa compañía, sobre el tiempo de funcionamiento, la estructura contractual utilizada, incluso sus oficinas estuvieron a punto de ser cerradas porque no pagaban el arriendo, creo que eran oficinas que estaban en Miami, y el proyecto terminó desmoronándose en medio de un escándalo y la empresa abandonó el Ecuador. Ahora lo tenemos en la Cancillería y eso puede representar, aparte de los riesgos que acabo de señalar, un costo político también. Es decir, todos estos movimientos en el gabinete con fines electorales podría pasar de factura a la gestión que ahora mismo es mala del gobierno. Como digo, no creo que sea una decisión que se toma por la proximidad de las elecciones y como una señal de marketing político o publicitaria anclada a la narrativa de eficiencia y modernización. Me parece que es una decisión estratégica en materia política antes de que se produzcan las elecciones y antes de que termine el periodo por el cual, por ejemplo, el gobierno podría producir alguna reforma en algún campo, qué sé yo, pensemos en lo tributario. ¿Sí? O sea, porque a partir del último día, después de las elecciones, ya ese plazo habría fenecido para el gobierno. O sea, yo creo que hay que mirar un poco más allá de lo absolutamente evidente y tratar de establecer las conexiones entre los intereses de un gobierno que maneja una señal clara de disciplina fiscal frente a los acreedores externos y que mueve la conversación pública desde la crisis que estábamos atravesando, el escándalo de Progen, entre otras cosas, lo que acaba de ocurrir con el fallecimiento de esta activista que había tenido un trabajo muy fuerte de denuncia sobre lo que estaba pasando en Santa Elena y que tiene que ser esclarecido.
el modo en que se han manejado la cancha para las próximas elecciones, es decir, impedir que la Revolución Ciudadana participe de esas elecciones con su membrete propio, intervenir prácticamente en otras organizaciones para que tampoco puedan competir, como Unidad Popular, que aparentemente ya lo podría lograr después de una impugnación que realizó, Construye, una serie de circunstancias que están atravesando ese entorno sobre el cual la ciudadanía estaba hablando y estaba teniendo una posición crítica muy fundamentada. Pero yo creo, insisto, que va mucho más allá el anuncio de esta reestructura bajo esa narrativa de modernización y de eficiencia. Yo creo que a lo que vamos a asistir es a un cambio de etapa, a un asentamiento más fuerte del gobierno en lo que ha estado haciendo hasta el momento en materia de seguridad o de inseguridad, como se le quiera llamar, en materia de inversión pública o privada, lo que tiene que ver con las garantías constitucionales a la consulta previa informada en medio de las necesidades de inversión que tiene el Ecuador y que podrían venir de otros países, quizás eludiendo o evadiendo esa consulta previa debidamente informada. Ya vimos lo que pasó con el proyecto Loma Larga en Quizacocha y la movilización y la respuesta ciudadana que se generó en Cuenca. Es decir, hay una serie de factores en los cuales hay que mirar profundamente para que la ciudadanía esté prevenida de lo que puede ocurrir después de los resultados de estas elecciones, ¿no? Perfecto, con eso me quedo, mi estimado Gustavo. Le agradezco por el tiempo. Buena tarde. Muchísimas gracias y buenas tardes también. Gracias al doctor Gustavo Ich. Él es analista de temas políticos, catedrático, investigador, haciendo un análisis de lo que está en la coyuntura y genera mucho debate, mucha reacción respecto precisamente de la situación que tenemos en nuestro país con una reducción de ministerios que aparentemente no está enmarcado en lo técnico, y eso lo hace muy peligroso, porque podríamos tener más problemas. Si hablamos de eficiencia al momento de reducir los ministerios, deberían ya haber presentado las estadísticas positivas de la primera reducción de ministerios que tuvimos, de 20 a 14. Pero esas cifras no las conocemos. En función de esas cifras, si es que fuesen positivas, cabría, digo, en hipotético, de seguir reduciéndose el número de ministerios, pero por el contrario, pues no se tiene mayores elementos respecto del primer corte de ministerios en nuestro país.